Uno de los alimentos que ha acompañado a la historia de la medicina y que sería mucho más que un condimento, tendría varias propiedades para ayudar a cuidar nuestra salud. El ajo ha sido utilizado desde tiempos antiguos y se remontaría hasta años 1500 a.C., cuando en los antiguos egipcios recomendaban su utilización para tratar diversas enfermedades. El ajo es uno de los alimentos que tendrían varias propiedades nutricionales, y dentro de los compuestos que tendría este alimento ayudaría a enfermedades como curación de heridas, cáncer, cardiopatías y otras enfermedades. En este video vamos a aprender sobre este alimento importante y sobre todo cuántos nutrientes podría brindarnos para cuidar nuestra salud. Estaremos brindando algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un alimento muy importante que debemos considerar para el cuidado de nuestra salud. Y hablamos sobre el ajo, uno de los alimentos que tendría propiedades importantes contra diferentes enfermedades y sobre todo que habría acompañado a la historia de la medicina, en donde en culturas como Egipto y sobre todo Grecia con Hipócrates se habría utilizado para muchas enfermedades. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que uno de los alimentos que todos nosotros podemos contar en nuestra casa sería el ajo. Y más que ser un condimento para nuestros alimentos, el ajo tendría varias propiedades que muchas veces desconocemos. Desde la antigüedad y remontándonos a más de 1500 años antes de Cristo, el ajo habría sido utilizado por los antiguos egipcios en combatir un gran número de dolencias, dentro de ellas cardiopatías, heridas, tumores, parásitos y dolor de cabeza. Algunos de los beneficios que la ciencia moderna ha atribuido al ajo estaría evaluándose sobre todo en sus componentes. El ajo es uno de los alimentos que puede ayudarnos a combatir muchas enfermedades y es muy importante tomar en cuenta sus propiedades. Y la pregunta, ¿cuáles son los elementos nutricionales que aportaría el ajo? Dentro de ello es muy importante que los científicos habrían hablado hasta 6 componentes importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, ajoenes. Los ajoenes son compuestos organosulfurados que tienen acciones importantes contra la trombosis y sobre todo acciones contra los hongos. Es decir, tendría funciones antitrombótica y antifúngica. Un punto muy importante a tomar en cuenta. Los ajoenes tendrían estas acciones y posiblemente ello ayudaría a que el ajo en la antigüedad haya sido utilizado como un adecuado antifúngico en culturas antiguas. Es muy importante entender que los ajoenes son compuestos que estarían en este alimento y ayudarían con estas funciones que se han mencionado. En segundo lugar, la alicina. La alicina, la cual tendría acciones sobre la respuesta inmunitaria, pero también tendría propiedades antibacterianas, sería muy importante tomar en cuenta. Se libera la alicina al momento de aplastar o cortar el ajo, lo cual produciría numerosos compuestos de azufre. La alicina tendría propiedades antibacterianas y ayudaría sobre todo a la respuesta inmune. Otro elemento importante a tomar en cuenta en el ajo, el azufre. El azufre es un compuesto muy importante presente en el ajo y que tendría propiedades contra el cáncer, propiedades anticoagulantes, propiedades antifúngicas y propiedades antioxidantes. Hablar de azufre es hablar de un compuesto importante que también ayudaría a combatir el aumento de grasa en nuestro cuerpo y sobre todo que no solo se encontraría en el ajo sino también en la cebolla. Ajos y cebolla son una fuente muy importante del azufre y hablar de azufre es hablar de propiedades anticancerígenas, de propiedades anticoagulantes, antifúngicas y sobre todo antioxidantes.
datos muy importantes que nosotros debemos considerar. Otro componente que contiene el ajo serían los sulfuros de alilo. Estos compuestos también, que son de azufre, tienen una actividad sobre la inhibición tumoral, deteniendo efectos de los carcinógenos y sobre todo promoviendo la apoptosis o muerte celular de las células cancerosas. Importante que los sulfuros de alilo ayudarían a prevenir y combatir las células cancerosas y de esta manera darían una opción bastante importante en el manejo de diversas enfermedades. Otra de las propiedades también que tendría y elementos el ajo sería la vitamina A, la vitamina B y la vitamina C. 3 vitaminas que ayudarían al control de muchas enfermedades, tomando en cuenta sobre todo que la vitamina C sería un elemento importante que ayudaría a la respuesta inmunitaria. La vitamina A tendría una acción sobre la protección cardíaca y a la vista, y el complejo B o vitamina B ayudaría a muchas reacciones metabólicas de nuestro cuerpo. Elementos muy importantes que tendría el ajo. El ajo sería un alimento que contiene estas propiedades, pero sobre todo el ser un compuesto importante para brindar como fuente de azufre, le da las importancias que hasta el momento conocemos. Propiedades como anticancerígenas, antifúngicas, anticoagulantes, antioxidantes serían propiedades importantes que pueden ser atribuidas al ajo. Es muy importante tomar en cuenta que el consumo del ajo ayudaría a activar estas propiedades y, lo más importante, protegería a nuestro organismo de diversas enfermedades. Nosotros tenemos que entender que el ajo no va a reemplazar cuando un paciente ya tenga un diagnóstico de una cardiopatía o un cáncer. En ese momento el tratamiento que se debe seguir es el que está indicado por su médico tratante. Sin embargo, en una persona que todavía no manifiesta la enfermedad, pero sabe que tiene antecedentes y podría terminar en una condición como ello, es ahí donde va a tener mayor efecto. Es muy importante entender que los alimentos no van a reemplazar a tratamientos, pero los alimentos van a ayudar a la recuperación del paciente. El ajo tendría varias propiedades, es muy importante conocerlas y sobre todo estar atentos a esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir las propiedades nutricionales de un alimento que todos podemos contar en casa y que no solamente sería un condimento, y nos referimos al ajo. El ajo es uno de los alimentos que tendrían varias propiedades, sobre todo en relación a las heridas, a las infecciones bacterianas, a lo que es las neoplasias malignas, pero sobre todo su utilidad estaría en los componentes que contiene. Dentro de las investigaciones se ha descrito que el ajo es una fuente de ajoenes, los cuales son compuestos organosulfurados que tendrían actividad antitrombótica. También tendría la lisina, que sus acciones estarían sobre la respuesta inmunitaria y acciones antibacterianas. Seguidamente azufre, el cual tendría acciones anticancerígenas, anticoagulantes, antifúngica y antioxidantes. Y finalmente sulfuros de alilo, los cuales promueven la apoptosis en las células cancerígenas y de esa manera son un aliado importante en el manejo del cáncer. El ajo es un alimento importante que nosotros debemos considerar. Las propiedades que tienen sus componentes ayudan a diversas enfermedades. Nosotros debemos estar atentos a ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada.
Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.